Hola, ¿cómo están? En esta ocasión nos piden demostrar que si se tiene la ecuación de la parábola en la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, las coordenadas de su foco son h más p, k, y la ecuación de su directriz es x igual a h menos p. Vamos a empezar escribiendo la ecuación de la parábola que nos da el problema, que es y menos k, y esto al cuadrado, y esto igual a 4p, que multiplica a x menos h. Y lo que vamos a hacer es a y menos k la vamos a llamar y', y a x menos h la vamos a llamar x'. Entonces déjenme aquí escribir, tenemos que x' es igual a x menos h, y por otra parte tenemos que y' es igual a y menos k. Entonces, como este término ahora es y', pues podemos escribir que esto es y' al cuadrado, y esto es igual a 4p por x', porque todo esto dijimos que se llamaba x'. Si se fijan, este tiene la forma muy parecida a la ecuación de la parábola de vértice en el origen y cuadrada igual a 4p por x, donde, de acuerdo a nuestro formulario, teníamos que para esta ecuación el foco tenía la coordenada p, 0, y como la ecuación de la directriz tenía x igual a menos p. Entonces recuerden que esta es la ecuación de la parábola de vértice en el origen. Y debido a que el término es en y cuadrada, sabemos que la parábola abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha. En el caso en que p sea positivo, abre hacia la derecha, y si p es negativo, abre hacia la izquierda. De manera similar, para las variables con x' y y' para esta ecuación, pues tenemos que el foco va a estar dado por p, 0, pero aquí no olvidemos, y déjenme poner aquí arribita que esta es para la coordenada x', y', porque estamos usando estas variables justamente de x', y'. Y a su vez, pues tenemos aquí que la ecuación para la directriz fue x igual a menos p, pero como estamos con x', y', pues entonces es x' es igual a menos p. Si se fijan, es una cuestión de símbolos, pero es bien importante porque nos va a ser muy útil. Ahora, de esto de aquí, tenemos que, volvemos a escribir lo del foco, que tenemos que es la coordenada p, 0, pero para el punto x', y'. Dado que el problema original tiene como variables x y y, pues hay que regresar en esas variables y ya no trabajar con x', y'. Esto fue solamente un paso intermedio para poder visualizarlo con lo que ya conocíamos anteriormente. Con estos dos cambios de coordenadas, pues lo que tenemos es x' igual a x menos h. Y aquí podemos despejar x y tenemos que x es igual a x', y este menos h pasa del otro lado como más h. Y tenemos que y' es igual, pues lo que habíamos asignado era y menos k. Y de aquí podemos despejar y entonces tenemos que y es igual a y', y este menos k pasa del otro lado como más k. Dado que la asignación que hicimos es que x' es igual a p, tenemos de esta, es decir, que x es igual a x', que es p, y pues el valor de más h. Y ahora y' es igual a 0, o sea, esa es la asociación. Entonces tenemos que y es igual a y', pero y' es 0 más k. Y entonces tenemos que el foco, pero usando las coordenadas ahora x y y, en lugar de x', y', tenemos que es x, que es p más h, coma, y ahora en y, pues tenemos que es 0 más k, es decir, k. Y con esto tenemos las coordenadas del foco en las variables x y y del problema original, es decir, de este de aquí. Y si se fijan, esto es justamente lo que había que demostrar para la coordenada del foco. Vamos a hacer algo similar con la directriz. Habíamos visto que la directriz tenía como ecuación x' igual a menos p. Y nuevamente, como tenemos
este despeje que hicimos, que tenemos que es x es igual a x' más h, pues ahora nosotros aquí tenemos que x' es igual a menos p. Entonces tenemos que esto es igual a x', que quedamos que era menos p, más h, y entonces esta es x. Si se fijan, ya no depende de la variable x', sino solamente de x, que son las variables originales que tenemos, que son x y y. Y entonces esta es la ecuación de la directriz. Y como se pueden fijar, pues es justamente lo que nos pedían demostrar, que la ecuación de la directriz es x igual a h menos p. Y con esto terminamos la demostración que nos piden. Bien, me gustaría explicar gráficamente qué fue lo que hicimos. Aquí tengo un dibujo en el que tenemos una parábola que tiene la forma de la ecuación que tenemos aquí en color magenta, y cuadrada igual a 4p por x. Tiene su foco en la coordenada p, 0, tiene su vértice en el origen y tiene su directriz justo a la misma distancia que tiene del vértice al foco, es decir, aquí es menos p en esta posición de aquí para x. Esto lo sabemos por los ejercicios que hemos resuelto anteriormente de parábola de vértice en el origen, que es esto que explicamos anteriormente. Y tenemos además un punto en la coordenada h, k, y entonces lo que hicimos con el cambio de coordenada es tomar justamente esta parte de aquí, o sea, parábola, vértice y directriz, los movimos hacia que el vértice coincidiera con el punto h, k. Entonces, con esto en mente, tenemos que el foco pues está a una distancia de h que llevaba aquí, más p, que era lo que tenía anteriormente, si recuerdan. Entonces tenemos que este punto pues va a ser h más p, y en la coordenada, como se elevó hacia arriba, pues se elevó k unidades, y es este que tenemos aquí. Y por otra parte, la directriz pues sigue siendo paralelo al eje de las y, pero si se fijan, ahora tiene como coordenada la distancia que recorrimos en h y de regreso menos p. Entonces tenemos que la ecuación de esta directriz es h menos p. Y si se fijan, pues fue justamente lo que obtuvimos, que la ecuación de la directriz es h menos p, que es este de aquí, y el foco tiene como coordenadas h más p, k. Y bueno, esta es la explicación gráfica de un poquito del desarrollo que hicimos. Espero que con esto les quede más claro. En general, las demostraciones no son fáciles, son más complicadas que un ejercicio, así que no se desesperen si no le entienden a la primera. Aún así, si tienen alguna duda, me gustaría conocerla y les pido por favor que la pongan abajo en los comentarios. Y recuerden, no se desesperen. Hasta luego.